Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido, damas y caballeros, a una nueva edición de la Semana del Cómic de la Laguna, su 11ª edición que arrancó el pasado día 26 y que tiene continuidad en esta actividad que tenemos hoy aquí. Uno de nuestros tradicionales encuentros que, por obra y gracia de algo que ustedes ya saben que ha acontecido desde hace 2 años, nos obliga, pero también nos permite a participar de forma telemática. Y para mí es un auténtico honor y es un gran placer volver a coincidir en un evento comiquero con quien tenemos aquí, Alberto Hernández Rivero. Alberto, muy buenas noches y muchas Buenas gracias por estar noches, aquí con muchas nosotros. gracias por invitarme, muchas gracias y buenas noches a todos. Hay que decir que Alberto tuvo la gentileza de ser el autor del cartel de la tercera semana del cómic en 2013, nos visitó Sí, en exacto. un evento cuando el evento de la naturaleza presencial, cuando la sede era el Café 7, y hoy vuelve a estar con nosotros con 8 años más, con 8 años de obras, de experiencia, de bagaje. Pero antes que nada, voy a presentarle con los datos que él me ha dado. Alberto nace en Telde en el año 1967 y cuenta con una larga carrera que comienza con sus estudios de ilustración en el Centro Superior ESAD Gran Canaria. Comienzas a trabajar como dibujante arqueológico Sí, en una excavación, la TAB 88, en el sur de Gran Canaria. Pero tú acabas viajando como ilustrador arqueológico hasta México para trabajar en una expedición en ni más ni menos que Chichén Itzá, sí, uno de los centros en Pisquería. principales de la cultura maya. Ha ilustrado portadas, pin-ups, cuentos, tiras de prensa para editoriales como Planeta Agostini, Anillo de Sirio y periódicos como Público, Heraldo de Aragón, o entidades como Casa Joven o periódicos como Canarias 7, perdón. Has desarrollado mascotas para programas infantiles de televisión, preproducción de largometrajes y videojuegos. Y tu primer TVO publicado en España fue Stan y Robbie, y ni más ni menos que con un guionista de la talla de Francisco Pérez Navarro, una autoridad como teórico del cómic, pero también un autor y un gran divulgador, amén de traductor, y eso sin mencionar sus identidades ocultas. Sí, Publicas con la editorial Dolmen el cómic Ezequiel Hines, Zombie Hunter, con guión del muy prolífico asturiano y asturiano autor Víctor Santos. Por esta segunda obra eres nominado en Expo Comic Madrid de 2012 como autor revelación. No deja de ser un tanto paradójico sí, que el tema de autorrevelación te llegue ya cuando eres un autor consagrado. En tus últimos años has trabajado en los Países Bajos para Boomerang Publishers y Canadá, pero también has pasado por los Estados Unidos y también por nuestro país. Entre tus nuevos trabajos y proyectos, de los que vas a hablar en la charla, están Isaco y sus aventuras, La Cueva de los Muertos, Memorias de la Peste, Scout Comics o Apocalipsis Girl 2. ¿Qué añadirías, Alberto, de esta presentación? Que no, o para esta presentación, para terminar de ilustrar bueno, ha sido un repaso, aquí Sinaí sobre quién es Alberto Hernández. es un repaso bastante somero, parece mentira, ¿no? Pero de un lado a otro, de un trabajo a otro, hay tiempo, hay esfuerzo, hay dedicación, hay frustración, hay muchísimas cosas con las que uno tiene que lidiar y bueno, si se hace así y la verdad es que choca oír repasar eso tan rápidamente cuanto para uno ha sido tiempo y años en este caso, eh, realmente formándose. Y a fin de cuentas, hoy estaba reflexionando sobre ese tema. Ahora es cuando estoy aprendiendo a dibujar. Ahora es cuando realmente tengo las herramientas necesarias para poder pensar en qué puedo desarrollar y madurar muchísimo más ahora, como dibujante, como colorista, como narrador, etcétera. Después de tal. Entonces, si tuvieras que hablarle al Alberto que empezó como ilustrador arqueológico, pero luego dio el salto a el proceloso mundo del cómic en España, ¿no le dirías que se mantuviera como ilustrador arqueológico? No, yo es que tenía muy claro que el dibujo arqueológico era simplemente una forma de ganar dinero para dar el salto y enfocarme en lo que realmente me interesaba, que era el cómic, ¿no? Tenía muy claro que esa era mi meta, ¿no? Es decir, ahorrar suficiente dinero y para marchar a Barcelona y empezar a mover mi carpeta, que es ahí donde coincidimos, yo creo que el primer año, que no, bueno, no, el primero o el segundo.
el primer año coincidí con otro autor canario y el segundo ya les conocí a todos ustedes. Estaba Patricio, tú, Juanan, Eduardo, mucha más gente, ¿no? Lo que pasa es que yo ya estaba viviendo, yo creo que en aquel entonces estaba viviendo en Valencia. Pero si yo pudiera hablar ahora con el Alberto de hace un montón de tiempo, lo primero que le diría es, aprende inglés bien y francés, por favor. ¿Sabes? Eso es lo que haría. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Alberto? Ya, recuerden que preguntar todavía es gratis y discutir todavía no está penalizado. Así que, ¿alguna pregunta? Pues sí, recordando esos tiempos. Bueno, ya tenemos la primera pregunta a cargo de Raimundo Serafín. Ray, cuando quieras. Hola. Mira, yo siempre he odiado el término cómic. Es una palabra que se puso de moda por denostar la palabra tebeo, porque cómic viene de cómico, de comedia. Yo prefiero historieta o novela gráfica, porque es que la verdad que hoy en día no solamente esas tiras cómicas, son temas más amplios. Entonces la palabra cómic es un poco comodín incómoda. A mí no me gusta, la verdad. Bien, para mí es una forma de llamar el maravilloso arte de combinar textos con palabras para contar historias, ¿sabes? Vale. Es decir, yo suelo decir veo cómic, pero muchas veces se tiende a decir cómic porque generalmente la gente conoce de lo que estás hablando cuando utilizas esa palabra. Pero sí, vale. ¿No te creo que hay una gusta? escena, Sí. creo que hay una escena en Big Bang donde dicen que como ellos son aficionados al mundo Marvel o al mundo DC, de llamarlos novelas gráficas. Yo soy de partida más bien llamarlo te veo, porque a mí no me corta un pelo decir te veo historieta, incluso me acuerdo que me llamaban colorines, pero claro, novelas Ya, sí. gráficas me parece bien porque he leído mucho sobre o sea, he leído, o sea, tebeos, ¿no? Y los tebeos actuales, y yo es que la palabra cómic, la verdad es que a mí me chirría, pues, es un neologismo bastante absurdo. Pero bueno, sí, lo que tú dices de que a veces se usa cómic por comodidad. Sí, por ejemplo, yo que tengo es mi trabajo y tengo que, por ejemplo, estoy trabajando para el mercado americano, casi se te queda, no es una cosa que yo... De todas formas, yo no le doy mucho valor a eso. Yo puedo, no, ¿sabes? No me caso con nadie. Le puedo llamar perfectamente tebeo o historieta, ¿sabes? Que no. Simplemente es un vehículo para contar una historia, el título que se le da a ese vehículo. También hay gente que le llama novela gráfica, bueno, me parece bien. Es decir, tengo otros autores a mí conocidos que les chirría también llamar la novela gráfica, porque no deja de ser un tebeo, pero bueno, es formas de vender el producto. Y si se vende más y se mueve y tu nombre y tu trabajo se compra en otro sitio, genial, ¿sabes? Gracias por contestar a mi pregunta. Gracias a ti. Alberto, hagamos repaso una vez empiezas con el tema del cómic. Como te digo, tienes la capacidad, la suerte de debutar de la mano de un guionista como Francisco Pérez Navarro. ¿Qué Sí. supuso para ti esa primera publicación para España? Y también, antes de eso, ¿habías tenido alguna experiencia, digamos, de cómic, pero publicada fuera de ahí, antes de ese primer cómic al que haces referencia en tu biografía? Sí, he tenido, pero si te digo la verdad, como tengo la memoria pegada con saliva, se me olvidan muchísimas cosas y de repente me encuentra alguien diciendo, oye, ¿te acuerdas de esto? Y me enseñó una grapa ahí en blanco y negro, y digo, ¿y esto qué es? Y son cosas que ya en las que participé, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Yo parto del trabajo de Stanley Robbins porque digamos que fue el primer trabajo cerrado con un guionista profesional, en este caso, y que se publicaba, ¿no?, semanalmente. Es decir, hay otros elementos en los que he participado bastante, incluso en Valencia y tal, que sinceramente no recuerdo ni el nombre, ni el nombre de los fanzines o de tal. Los tengo por ahí, pero no, soy un desastre. Pero eran elementos que eran para disfrute y disfrute propio y de los compañeros, ¿sabes? Que era una cosa muy, muy amateur, pero a la que le pusimos muchísimo cariño. Pero sinceramente no recuerdo el nombre de esos tebeos, ¿sabes? No le... Creo que, es más,
Cocaín puede que hiciera algo con Cocaín un tiempo. Sí, te puedo confirmar que hiciste algo con Cocaín. Sí, y creo que es posible. De la revista antológica, de la que tenía varias recopilaciones de varios autores. Y posiblemente fuese un tema que no sería mejor tapar, ¿no? Porque era cuando, no sé, creo que era algo erótico o subidito de tono, no lo recuerdo muy bien. Para quienes no lo sepan, Cocaín es el acrónimo de Cómics Canarios Incorporated, que sí. Fue una entidad que fundaron Patricio García Ducha, Eduardo González Rodríguez y Roberto Burgazzoli allá por el año 2000. Para quienes contextualizar, ellos eran el equipo que se encargaba de las tiras de prensa de la opinión, de cosas como la venta de floro, becarios o dirección general, y dieron el paso para intentar crear algo parecido, un sello editorial en el ámbito de las Islas Canarias. Es ahí donde Alberto participa, a lo que hace referencia, pero también otros autores como, por ejemplo, Ángel Marrero. Sí. Y, fue una empresa, yo creo que bastante interesante en el sentido de que se corrieron ciertos riesgos y sí. Fue una pena que no tuviera continuidad, pero yo creo que eso define muy bien, siendo tú una persona joven, Alberto, has vivido tiempos interesantes porque haces referencia a los fanzines, que es un tipo de publicación, no diré que underground, pero sí de conexión entre afición que quiere dedicarse a una dedicación semiprofesional a profesional en los tiempos anteriores a Internet. Y yo recuerdo que incluso participé, lo que pasa es que no me publicaron. En aquel momento mi trabajo dejaba bastante que desear. Estuve haciendo cosas y participaba en las reuniones, que para mí era todo era una aventura, porque había gente, todos eran mayores, y cuando digo mayores estoy hablando de mayores de 18 años, y yo era un crío, y era para El Camello, que era también otra revista similar o que intentaba hacer, la que intentaba hacer Patricio con Cocaín, en la que trabajaba gente como Jesús Merino, que ahora está trabajando haciendo Wonder Woman para DC, y otros dibujantes como Antonio Serpa, y gente así muy de aquí, y creo que también de la península y de Tenerife. Lo que pasa es que a mí yo no conseguí no conseguí publicar nada con el sello del Camello, pero sí asistía a todas las reuniones y me quedaba un poco a cuadro, porque yo venía de Telde en guagua, recuerdo, iba allá a la reunión con toda esta gente y veían mis dibujos y me decían, muy bien y tal, pero no lo veía yo muy claro, Pero sí, bueno, al final las cosas se van rodando, uno va trabajando, y yo soy muy cabezón, soy muy testarudo, y todas las veces que me dicen que mi trabajo no sirve para nada, yo parece que me empujan para que siga trabajando más fuerte y mejor. Así que ahí fue todo, más o menos por ahí van las cosas. Hay que decir que con esta referencia que hace Alberto es otra experiencia muy habitual en quienes se quieren dedicar profesionalmente al mundo del cómic, el tebeo, la ilustración, que es el tema de visitar los eventos y convenciones de naturaleza profesional. Cuando hablamos de los salones del cómic, hay una vertiente profesional donde representaciones de las distintas editoriales, por ejemplo, en el Celebrity Salón de Barcelona, hay representación estadounidense y hay representación francesa. Y Alberto fue, como muchas otras personas que residen aquí, pues como por ejemplo el propio Eduardo González Rodríguez, el propio Roberto Burgazzoli, gente que marchó a tener esas entrevistas en las cuales podían tener esos resultados un tanto demoledor, como cuando Eduardo comentaba que él fue con una ilustración de Coloso, el personaje de la Patrulla X, y dice, bueno, es que el contexto no está bien, le contestaban, y decía, ¿pero qué contexto? El personaje, no hay paisaje, no hay nada. ¿Cómo eran esas experiencias en las cuales salías por lo que se parece, o sea, lo que se deduce bastante curtido? Bueno, eran un horror, ¿vale? Porque tú salías con tu carpeta y metías en tu carpeta pedazos de ti mismo, a las que le habías puesto muchísimo cariño, y te ibas para allá y tenías 150 dibujos ahí metidos en la carpeta, y el editor solamente abría la carpeta, miraba a dos y te decía, yo que tú me dedicaba a otra cosa. Así que poco a poco fue uno aprendiendo de todo eso, pero sí, se pasaba un poco mal. Primero porque veías
veías el trabajo de los demás y te das cuenta de que tú todavía estabas ahí, que ni siquiera te habías puesto los guantes para subirte al ring, y que habían chavales más jóvenes que tú que te pasaban por los lados a una velocidad tremenda, ¿no? Pero todo eso es bueno. Yo creo que todas esas cosas te forman, te dan carácter, te obligan a madurar. Y antes, en aquella época, cuando la que tú mencionas, Luis, no había internet ni no había nada, no había forma de contactar con otros dibujantes y pedirle valoraciones en privado. Era una cuestión de que conocías lo que conocías y tú tenías que montarte tu película en tu casa y darlo todo lo mejor y más, todo lo que pudieras, ¿vale? Entonces, ahora las cosas han cambiado bastante, ahora hay plataformas, hay, ¿cómo se llama esto? Lugares donde uno puede acceder, redes sociales en las que uno puede mostrar su trabajo y pedir valoraciones por su trabajo. Y claro, eso para mí, si a mí me ha servido ahora que ya soy un señor mayor, para la gente joven es una herramienta, yo creo que es una herramienta fundamental para mover y para madurar profesionalmente. Es decir, porque puedes hablar con un editor directamente o puedes contactar con autores importantes. Yo creo que he tenido mucha suerte porque sin casi proponérmelo, he trabajado con guionistas bastante interesantes, algunos de ellos muy, muy potentes, y al final me he hecho casi amigo de ellos, ¿no? Y estamos en una distancia de 2 horas y media en avión, pero aún así hemos entablado muchísima amistad, por ejemplo, con Juan Torres o con Víctor Santos, como dices tú, Francisco Pérez Navarro, guionistas importantes, Pedro Carballido, que lo que pasa es que Pedro Carballido está en Tenerife, y bueno, con él hice el Turcan hace tiempo, y él está trabajando en otro asunto ahora dedicado más al tema cinematográfico. Pero vamos, son gente con la que he podido trabajar y desarrollar mi arte, pues el arte del tebeo, y ni tan mal, ¿sabes? Hombre, sí, ahora lo miras con un poquito de perspectiva y has hecho el garrulo y has sido un pobre hombre durante muchísimo tiempo. Pero bueno, aquí estoy trabajando, moviendo páginas y ya con una serie regular en Estados Unidos, ¿no? Que eso está bastante bien. ¿Preguntas que quieran formular a Alberto? Raimundo, por favor. A ver, parece que tiene alguna dificultad para conectar el micro. Perdón, que no había puesto el micro. Un despiste. Mira, te acabo de investigar en San Google, porque no conocía tu obra en concreto, y me gusta tu estética, me gusta que dibujas bien, y lo que aparece es prácticamente tuyo o uno que se parece que se llama igual que tú. Creo que, fíjate, no me hagas mucho caso, pero creo que hay un dibujante que se llama Alberto Hernández, pero creo que es caricaturista y es latinoamericano. No, yo he puesto el segundo apellido, he puesto los tres, lo he puesto vale. todo y Si pones eso y pones TVO o cómic, sí, lo que sale es casi todo mío, digo yo, eso espero. Pues es una grata sorpresa conocer tu obra. Y me gustaría saber qué influencia tiene hoy en día, porque soy un seguidor de anime, el manga anime en el mundo del TV o del cómic. ¿Te refieres a...? Sí, ¿qué influencia tiene? En general, tú dices, Raimundo, ¿tú dices en general o, por ejemplo, en la obra concreta de Alberto? En general y en su obra. Sí, a mí me encanta el anime. Lo que pasa es que soy muy selectivo porque tengo muy poco tiempo. Tengo muy poco tiempo de ocio, digamos. Entonces, veo anime en la televisión con mis hijos y lo veo en japonés, con subtítulos.
que ya prácticamente no puedo ver el anime traducido al castellano, me molesta. Y sigo series, sigo concretamente dibujantes y cómics. Tengo alguno por ahí, pero ahora los tengo un poco lejos, pero vamos, que sí que... sí me gusta, tienen otra forma completamente distinta de contar las historias. Me cuesta bastante el tema de la lectura japonesa cuando lo traducen al castellano y lo colocan así, pero aún así los tengo, mis hijos lo consumen, consumen ese material, y aunque te digo, a mí me cuesta un poco leerlo, cuando empiezo a meterme en la historia y entro en el código de ellos y tal, me engancha muchísimo. Es decir, me gusta mucho. Pues muchas gracias y felicidades por tu actividad artística. Gracias a ti. Comentas esas cuestiones en las que en un momento determinado te llevas esos pedazos de tu vida para que las hagan pedazos. Pero yo tengo que decir que tu debut en la historieta española se da de la mano de un guionista tan exigente como Francisco Pérez Navarro. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo surge esa colaboración? ¿Cómo se concreta ese trabajo? Fue a raíz, esto fue un encargo que me hizo el Canarias 7. Quería montar una especie de suplemento infantil que tuviese, para poder, dominical, que se publicara todos los fines de semana, y entonces me dieron una cantidad de dinero y dije, bueno, por esta cantidad de dinero a lo mejor puedo contactar con un guionista importante y hacernos cargos, porque mi intención no era solo publicar Stan y Robbie en el Canarias 7. La intención era después poderlo mover en otras editoriales o publicar un álbum, etc. Entonces, la verdad es que el trabajar con Francisco Pérez Navarro misteriosamente no fue para mí muy preocupante, ni me asusté, ni nada. Era una cosa, todo lo contrario, fue como muy ameno, muy fácil de resolver. Él era un tipo bastante... yo lo conozco, es un tío muy guay y él sabía de dónde venía y cómo estaba yo, cómo estaba la fruta. Y confió en mí y desarrollamos ese trabajo, y después se juntó Jordi Sempere con su Total Hero, que era otro trabajo que hacía con Francisco Pérez Navarro. Y entonces, te digo, con todos los guionistas que he trabajado he aprendido cosas y son muy distintos. Víctor es un tío bastante metódico. Por ejemplo, Francisco Pérez Navarro es un tipo que tenía muy claro en la cabeza lo que quería ver y te lo dejaba, pero te daba mucho margen de maniobra. Víctor es un tío muy metódico, pero como es dibujante, se nota enseguida cómo quieres que formes el puzzle, ¿no? El puzzle narrativo. Y con Juan Torres es otra historia completamente distinta. Juan Torres directamente me llama y me dice, mira, esto es lo que se ve por teléfono o vía chat, ¿sabes? Me dice el guión y después me manda un guión más o menos con sus dibujos de cómo sería el asunto. Yo le enseño un boceto y a finiquitar el asunto y tengo que hacer el arte final. Te digo, mi experiencia siempre ha sido guay, muy llevadera y he aprendido muchísimo. Lo que pasa que con Francisco Pérez Navarro fue el primer trabajo así profesional con alguien reputado que mantuve, ¿no? Que realicé, ¿no? Y sí, daba un poquito de susto, pero yo soy soy un inconsciente o yo me tiré a la piscina y sin saber si había agua, dónde estaba, etc. No tuve mucho problema con eso. Hablemos ahora de tus proyectos de presente, futuro, porque tú tienes de forma, digamos, secuencial, es decir, en paralelo con esos encargos para el mercado nacional, primero con Francisco Pérez Navarro, luego ese Cazador de Zombies que es Ezequiel Hyams con un guionista
y artista completo como Víctor Santos, que yo creo que se le podría clasificar casi de estajanovista por el volumen de su trabajo. Y su... Sí, sí. Participa... No mete agujas sin dedal, ¿sabes? Él todo lo que hace da igual, todo tiene una dirección, todo va a un punto, ¿sabes? No, y no tiene vicio. Tú participas para un mercado tan poco conocido como el mercado neerlandés, con una serie de álbumes que, sin embargo, tu recuerdo desde el punto de vista editorial siempre ha sido muy positivo, como gente cumplidora, gente que pagaba en tiempo y forma. Sin embargo, poco se conoce del mercado neerlandés. Sí, por ejemplo, quitando algunos casos, como el caso de la Agente 327, aquí se editó por parte de la revista Fuera Borda, como Enrique Panferro, con una adaptación un poco extraña para españolizar unas aventuras de carácter holandés, y luego das el salto al mercado estadounidense. Sí. ¿Cómo es esa transición que te permite, digamos, pivotar o jugar con mercados tan diferentes, con formatos tan diferentes y en terreros tan distintos? Sí, bueno, es una de las cosas que en Estados Unidos se valora mucho, pero en el mercado franco-belga no. En el franco-belga valora mucho que seas un autor, que tengas tu propio estilo, que sea un estilo reconocible y que tenga pegada. En Estados Unidos, si eres un tío versátil y puedes saltar del dibujo más cartoon, más infantil, a un dibujo más realista, se quedan asombrados. Es una de las cosas que les llama la atención, sobre todo de los artistas españoles, ¿no? De cómics, ¿no? Que son gente bastante versátil y que no nos importa hacer tinta, color o lápices. Nosotros somos buenos para todo. La historia con el mercado holandés es que Holanda está muy cerca de Bélgica y prácticamente trabajaba para ellos, pero tenía también una sucursal, una especie de sucursal en Bélgica. Lo que pasa es que el material se publicaba en muchísimos sitios. Se publicaba en todos los países escandinavos, en Canadá, en Luxemburgo y en algunos, hasta en Asia y en Australia y cosas así. Y pagaban bastante bien y eran muy serios. Y me obligaban, perdón, no quería utilizar la palabra esa. Por contrato tenía que hacer 8 páginas mensuales. Y para mí eso, 8 páginas mensuales, viniendo de donde vengo, que a veces tenías un volumen de trabajo inasumible y tenías que echar horas ahí como un tonto. 8 páginas mensuales, un trabajo bastante asumible. Por ejemplo, ahora con el mercado americano estoy haciendo prácticamente todo, es decir, lápiz, tinta y color, y tengo que hacer 3 páginas semanales, que es distinto, es una cosa que se puede asumir, pero ya estamos ahí un poco jugándonos el físico, pero muy bien. Te digo, es decir, lo del mercado holandés fue entretenido, aprendí un estilo, porque ellos querían un estilo muy parecido al dibujo de Spirou, una cosa similar, pero claro, eran digamos, historias pseudoeróticas, pseudocómicas, que bueno, no sé por qué se me dio bien, empecé a trabajar con ellos, les gusté y estuvimos casi 10, 11, no sé exactamente cuánto, pero publiqué allí como 7 o 8 álbumes completos, con lo que eso supone, ¿no? Porque es casi vivir 10, 12 años de tu trabajo sin ningún tipo de problema económico, ¿no? Y eso aquí es bastante bueno, ¿sabes? Que si la gente que no sabe esto, pues es complicado mantenerse en el mercado y trabajar. Lo que pasa es que yo, como sabía, aprendí desde muy joven, a base de leche, que los huevos no pueden estar todos en el mismo cesto, pues no solo hacía el trabajo para Holanda y para Boomerang, Publisher o Rob Harren, sí, hacía otras cosas y cogía otros encargos también de ilustraciones o incluso de páginas de cómics para apoyos y cuestiones así. También tengo que decir que hay muchísimas cosas en las que he trabajado que nunca han salido a la luz. Y gente con la que he trabajado que la verdad es que vuelves a ver las páginas y dices, no entiendo cómo esto no ha podido salir.
Por ejemplo, he estado trabajando con Raúl, el guionista Raúl, con el que tengo muy buena relación. Hicimos un par de proyectos y no gustaron. Y eran proyectos para editoriales bastante potentes como Dargaud y Delcourt y tal, pero no funcionaron. Yo creo que fue por mi culpa, por mi trabajo. Porque el Raúl ya tenía una pierna allí, que sabes que no tiene que ser culpa mía. Así que... También procelosos son los caminos de un mercado que planteamos, ¿cómo decirlo? Que siendo incontestable durante mucho tiempo, el mercado franco-belga, la producción nacional, de un tiempo a esta parte se está viendo, ¿cómo decirlo? Opacado precisamente por la influencia del manga anime, que cada vez está comiendo más terreno a la producción nacional. Pero dejando aparte ese aspecto, hablemos en esta segunda parte de estas obras en las que tú estás embarcado y que además dejan carácter también, que patente tu carácter también tan estajanovista como el del propio Víctor Santos, porque he mencionado Isaco y sus aventuras, La Cueva de los Muertos, Memorias de la Peste, Code Comics o Apocalipsis Girl. Es decir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 proyectos diferentes. Sí. Yo quiero ser como usted, pero cuéntanos, vamos a ver cada uno de estos proyectos, en qué consiste, dónde los vamos a poder ver, etcétera. Te digo, casi siempre cuando uno es un profesional de este medio, siempre tiene unos cuantos proyectos ahí echados con la cañita de pescar, puestos ahí a ver si pican. Muy pocas veces pican 2 seguidos, me han picado unos cuantos, he tenido esa suerte, pero los he podido resolver. También tengo que decir que el año de esta maldita pandemia, pues los años estos, pues yo he tenido tiempo para centrarme y enfocarme en lo que realmente me interesaba, y he cogido esos proyectos que sabía que me iban a funcionar y les he dado para salida, como Memoria de la Peste, que tengo aquí. Que, por cierto, yo creo que en breve saldré, voy a Tenerife yo creo que la próxima semana, a la Feria del Libro, ¿puede ser? En La Laguna, no estoy seguro. Puede ser, sí. De hecho, la Feria del Libro va a tener lugar en la Plaza del Adelantado la semana entrante. Creo que ocioso es recordar las circunstancias en las que hemos vivido, que han hecho que muchos eventos de naturaleza presencial han tenido que pasar a ser telemáticos o híbridos, como esta semana, o retrasarse en el tiempo. Pero ya que estamos, comenta exactamente que vas a estar entonces en la Feria del Libro de La Laguna. Sí, el jueves, creo, voy, presento el libro que se suponía que se tenía que presentar hace un tiempo, y lo presento en Tenerife, y me vuelvo. Estoy allí con la editora, con Noemí Santana Padilla, y estamos allí, hablaremos un poco del trabajo, estaré allí firmando junto con ella y tal, y nos volvemos. Claro, con ella solamente puedo presentar este trabajo, porque, bueno, aunque es amiga mía, está feo presentar otras cosas, ¿no? Pero vamos, sí, después tengo a Isaco y sus aventuras, que es esto, a ver si se ve, que es mi primer trabajo completo, que es un relato de un niño huérfano en el asentamiento del poblado de la Fortaleza en Gran Canaria, en Santa Lucía, entre los siglos X y XI, un niño aborigen divirtiéndose, haciendo travesuras y andanzas y jugando con sus compañeros en esa zona, que es un espectáculo para visitar. Y lo de Apocalipsis Girl todavía, es decir, ya lo tengo hablado con Juan Torres. Lo que pasa es que como es para el mercado, en principio está planteándose para el mercado francés, va a tardar un poquito más, pero yo creo que ya a principios de año ya Juan empieza a soltarme páginas y esto. Hice el crossover del Apocalipsis Girl y el otro personaje de Juan, que es Nancy in Hell, y es la unión de estos dos personajes en el mundo de Nancy, que era una pequeña grapa que me sirvió muchísimo a mí como para bregarme en el mercado americano,
que se publicó en su día con Diamond y con Amigo Comics. Y también Ezequiel se publicó en Estados Unidos y en Italia. Con Ezequiel lo bueno de esto es que al final este tipo de cosas salen, tú las tienes medias olvidadas porque en España gustó, pero pasó sin pena ni gloria, y eso que lo hacíamos Víctor, y eso que lo hacía Víctor, que era el guión era de Víctor, es un tío bastante conocido, pero bueno, sí, como dices tú, me nominaron para el Salón del Autor Revelación ya entrado en canas, no sé si. Entrado en canas, y se lo llevó un dibujante de Batman bastante potente, y claro, después pasó el tiempo, te olvidas de este trabajo, le tienes cariño y tal. Víctor de vez en cuando, oye, hacemos una segunda parte y tal. Y digo, sí, pero tendremos que ver cómo lo planteamos, porque sería más bien una cuestión nuestra. Y de repente nos llamaron, al publicarse en Estados Unidos, nos llamaron de una productora del Reino Unido y de Suecia, creo que, para hacer una serie de televisión. Y entonces nos compraron los derechos, se llama un adelanto de derechos del trabajo para empezar a moverlos y empezar a hacer el capítulo piloto y empezar a hacer, ellos le llaman partner, no sé qué, strong partner, para conseguir dinero para empezar a realizarla, y ahí estoy. Ya tienen el primer capítulo resuelto con el guión y tiene muy buena pinta, pero bueno, son cosas que salen o no salen. A mí me dijo Víctor, hazte la idea de que no va a salir, pero él ya le salió, en Netflix le compró Polar y hizo una película de su cómic. Es curioso. Sí. No, perdona, Albert. No, te digo, sí, a él le salió, él no esperaba que funcionara así, y sin embargo, lo que pasa es que creo que los derechos como eran de Dark Horse, en Estados Unidos directamente pasó por Constantine Films y a él le dieron su parte del acuerdo, pero no pudo meter baza como sí hemos podido meter nosotros con Ezequiel, que sí que nos han tenido muy en cuenta, y no hemos desarrollado el capítulo piloto nosotros con ellos, pero nos pasan todos los cambios y todas las cosas para ver si nos gusta, si vamos bien. La verdad es que tanto Anthony como la gente de la productora de Madrid son gente bastante interesante, porque hay varias productoras metidas, ¿no? Una de Madrid, otra de Estados Unidos, otra hay mucha gente ahí metida. Hablaremos fuera de programa sobre ese tema, porque como persona que está trabajando en el proceloso mundo de los derechos de propiedad intelectual, todos estos temas me interesan mucho. Pues mira, buena idea esa, ¿eh? Volviendo a Ezequiel Hines, yo tengo que confesar que yo lo hice una reseña para Zona Negativa. Tengo que confesarte que le regalé un cotropalo, eso también tengo que decir la verdad, sobre todo por la parte literaria. Creo que quizá por el hecho de que en ese momento todo el fenómeno zombie estaba en plena efervescencia, y quizá, y a mí me dio la sensación como lector y luego a la hora de hacer la reseña, de que transitaba por senderos que estaban muy discurridos en ese momento. Sí. Era la época de The Walking Dead, el inicio de The Walking Dead serie. ¿No crees que ese lapso de casi una década ha redundado positivamente en el hecho de que si hubiera habido continuación, o precisamente en el contexto de entonces, a lo mejor no hubiera habido esa posibilidad de serie televisiva, y este periodo de pausa donde el fenómeno ha bajado un poquito de nivel ha permitido precisamente no solamente la opción de darle continuidad, sino de crear obras derivadas, por ejemplo, esta serie de televisión? Sí, vamos a ver, yo te digo, en cuanto al tema de Ezequiel Hines, toda la culpa es mía. Toda la culpa es mía, porque se suponía que tenía que entregar en una fecha, pero yo me alargué bastante por un tema profesional. En ese momento estaba trabajando, era socio de una empresa de publicidad, de una agencia de publicidad en Las Palmas, y podía dedicarme al cómic solo los fines de semana, cosas que me traía verdaderos quebraderos de cabeza, no solo con mi vida, sino con mi familia, y pues terminarlo tardé bastante, porque nosotros prácticamente empezamos a trabajar en el cómic de Ezequiel, y yo creo que solamente había salido 2 números de Walking Dead
de cómic. Pero bueno, pasó esto y sí, y ahora no solo nos ha llamado la gente esta de la productora del Reino Unido, sino ha llamado más gente para ver si estábamos interesados en venderle los derechos a ellos. Yo no sé, es decir, también te digo que yo sí creo que el trabajo que hicimos Víctor y yo se distancia un poco del trabajo del zombie en sí, porque nosotros creamos una especie de jerarquía mágica casi de zombies parlantes y en un entorno apocalíptico, ¿no? Pero hemos metido esa cosa que a Víctor, a mí me gusta ver en Víctor, que es la combinación de géneros, ¿no? Mete elementos de Lovecraft, de elementos de cine negro, elementos de terror y tal, y todos confluyen en una historia, en un puzzle que se cierra y para mí tiene sentido. Pero vamos, sí tienes razón, ahora es posible, es más, en la productora estaban pensando que por qué nos pidieron que por qué no creamos el segundo álbum sin tocar lo que hemos tocado de Ezequiel en el capítulo piloto, ¿no? ¿Sabes? Hablando un poquito de otras cosas, pero vamos a hablar un poquito más de Ezequiel, de ese personaje y de los otros secundarios que están ahí. Pero sí, tienes razón. Yo creo que nos vino bien no hacer un segundo tomo, ¿sabes? Quedarnos ahí viéndola venir. Te digo que la editorial sí quería que hiciéramos un segundo tomo, pero a ver cómo explico esto para que no quedemos mal, nadie quede mal. Es decir, lo que pasa es que a mí no creo que se me tratara bien, ¿sabes? Yo creo que por un tema de distancia, yo creo que empezaron a mirar lo que costaba mi pasaje para traerme a los salones de la península y dijeron, ni harto copas, ¿sabes? No sé qué pasó, pero yo creo que no les caí bien. Y de hecho, Víctor también, no es que no termináramos, no es que tuviésemos problemas con ellos, ellos eran gente bastante enrollada y tal, que movían su trabajo. También es cierto que yo me llevé un palo por el precio de las páginas, porque pensaba, yo en mi ignorancia pensaba que, bueno, yo trabajaba para una editorial así como esta y tal, y que se publican en Nacional y tal, pues pensé que, pero bueno, si al final la tirada son 1.500 ejemplares, pues es que no puedes tener otra cosa, ¿no? No es como, por ejemplo, trabajar para el mercado americano o para el mercado franco-belga o para Holanda, que las tiradas eran enormes, ¿no? Es otro rollo completamente distinto. En ese contexto o en esa tesitura, yo creo que también la experiencia de haber visto, no sé cómo lo planteas tú, el haber trabajado desde el punto de vista contractual con diversos sectores, diversos editores, te da una perspectiva, digamos, de lo que se puede encontrar en el mercado. Sí, pero al final también, vamos a ver, yo creo que tiene todo esto parte de un desconocimiento total del asunto. Es decir, yo antes me cogí unas pataletas tremendas por toda la historia, pero claro, es que, tío, editas 1.000 ejemplares, 1.500 ejemplares, 2.000 ejemplares, de ahí es que no puedes sacar otra cosa. Si un 30% se lleva el librero, otro tanto el distribuidor, la editorial, tú te quedas con el resto, pero es que ellos tampoco van a hacerse ricos con eso. Es decir, entonces para publicar en España, yo creo que ahora lo hago como lo he hecho con la gente esta de Tibicena Publicaciones, porque es un proyecto propio, es un producto propio, es un producto que yo puedo manejar, es un trabajo que yo puedo cuidar y lo hago con la gente que yo quiero, que son todos arqueólogos y son gente con la que yo he trabajado, he hecho ilustraciones para ellos y que concretamente son los que gestionan el yacimiento de la Fortaleza en Gran Canaria. Y entonces con Marcos Moreno Benítez, que es como se llama el arqueólogo que me ayuda en todo esto, y la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, pues con ellos sí quería meter esta especie
de producto en la nevera y tenerlo ahí a ver qué tal funciona. Es decir, ya yendo a productos propios que sé que me pueden darme alegría, aunque después al final, pues, hombre, no le sacas la rentabilidad económica que podrías sacar si haces otro tipo de historia. Pero no me importa porque te digo, es un trabajo que quería hacer y que hago con la gente que quiero. ¿Sabes? Entonces, para mí está bien, le puedo hacer uno anual, sin ni mucha historia. Este es el primer capítulo de una serie de ficción, ¿no? Para el mercado infantil, y mientras sigo haciéndolo, por ejemplo, en este caso la serie está con Scout Comics y lo que salga con Carras con el mercado americano con Juan Torres, ¿no? Entonces, vamos, esa parte está completa. Todo lo demás son ya otro tipo de historias que son, como digo yo, trabajos de necesidad para llenar la nevera y ese tipo de cosas, o para pagar la universidad y movidas así. Vale, que ya tengo el próximo año, se me va el otro chaval a la universidad, así que hay que intentar ya empezar a controlar ese tema. Aprovecho para decir que la Feria del Libro de La Laguna, en la que vas a estar tú, va a tener lugar en la Plaza del Adelantado, jueves, viernes, sábado y domingo, del 9 al 12 de diciembre, y que tú vas a estar el jueves, ¿en qué horario? Para que la gente que esté tenga la oportunidad de ver. Es que tendría que mirarlo y yo soy un poco lío con esta historia, pero vamos, creo que sobre las 7 por la tarde. Estamos allí una horita, creo que es. Si alguien está interesado en comprarlo y tal, yo estaría allí dedicándole y haciendo dibujitos y eso. Y poco más, y nos volvemos por la noche. ¿Sabes? Que es un viaje relámpago, pero es lo que puedo hacer ahora. Ahora no, tengo otro ritmo de vida completamente distinto. Por el tema de estar con los americanos ya con eso firmado, el contrato firmado y toda la historia. Y eso, como tengo que hacer 3 páginas completas semanales, no me puedo pillar las manos, no me puedo coger un día de fiesta y decir, bueno, pues a pasar el día allí en Tenerife, a ver a todos los amigos, a ti, a Juana, a Patricia, a Eduardo y a todos estos, ¿no? Pero no puedo. Pues, de todas formas, vía correo electrónico, en cuanto lo confirmes me lo mandas y yo sí, claro. enviarlo al público aquí presente para que vaya a verte. Alberto, nos aproximamos al final. ¿Qué le dirías a aquellas personas que te escuchan como lectores para animarles a descubrir tus obras pasadas, presentes, las que deben de venir? Y si hay alguien de quien nos escucha que quiera también afrontar la aventura que tú has afrontado durante todos estos años, ¿qué le dirías? A la gente que está interesada o que puedo aportar yo que no aporta el resto del material que se saca, pues no lo sé. Yo lo que sí sé es que el trabajo que hago, desempeño, lo hago con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo y con mucho amor. Y creo que eso se nota en mi trabajo, cuando se lee mis cómics y tal. Y por el otro lado, la gente que quiere dedicarse a esto es una decisión vital, es una decisión vital, es una cuestión de vida, es decir, qué es lo que quieres hacer tú con ella. Yo lo tuve muy claro desde chiquitito, lo mío fue vacacional y por un lado está genial y por otro lado es muy frustrante porque parece que no tienes otra meta en la vida, pero es una decisión vital, es decir, es como querer optar a ser notario, ¿sabes? Tienes que romperte los cuernos y ponerte a estudiar y ir a 2 posiciones y pueden salir bien, pueden salir mal, puedes tener suerte o no. Y hay gente que se dedica toda la vida a estudiar o a hacer otro tipo de trabajos como ingenierías y tal. Lo mío es una decisión vital. Si realmente amas este trabajo, este medio, pues para mí fue lo más, el camino normal, el camino recto fue eso, de decir, bueno, pues voy a hacer esto y voy a darlo todo. Es una decisión, te digo, es una decisión de vida que uno tiene que afrontar y puede salir mal, puede salir bien, pero por lo menos tiene que darle duro. Yo soy vamos a ver, ahora te metes en internet y te aparecen 150 millones de dibujantes
todos mejores que tú y más jóvenes, seguramente con pelo y cosas así. Yo soy un dibujante moderadamente bueno, que intenta, que resuelve rápido el trabajo y yo creo que le caigo muy bien a los guionistas. No sé si tanto a los editores, pero a los guionistas sí. Y entonces, gracias a eso tengo trabajo y al final los trabajos que realizo van encajando entre esas novedades importantes nacionales e internacionales y bueno, parece que la brecha está abierta y vamos a seguir abriéndola. ¿Sabes? Es una cuestión de tiempo, de dedicación, disciplina y cariño al medio. Pues Alberto, yo creo que con estas palabras no diré que queda todo dicho porque te emplazo a la 12ª semana del Cómic de la Laguna para seguir hablando de nuevos proyectos, de nuevas ideas, del desarrollo de esa serie de televisión basada en el personaje que has creado junto a Víctor Santos y a ser posible, ya que soñar es gratis, que dentro de un año podamos tener algún evento presencial, alguna idea genial. Magistral, pero en todo caso es un placer haberte vuelto a tener después de 8 ediciones y sabes que en la Semana del Cómic de la Laguna siempre habrá un espacio para que tú puedas contar estas anécdotas, hacer divulgación de tu amor por el medio, que creo que es algo que ha quedado patente, y para presentar cuantos proyectos, iniciativas o cosas puedas desarrollar en los años venideros. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis. Pues con esto cerramos esta actividad de la 11ª semana del Cómic de la Laguna, este encuentro con Alberto Hernández Rivero, que es autor, ya se puede ser autor completo de cómic de Gran Canaria, con una dilatada carrera, y les emplazamos a que, si tienen tiempo, vayan el 9 de diciembre a las 7 de la tarde, en principio, a la Plaza Adelantado, a la Feria del Libro, donde estará firmando ejemplares de una de sus últimas obras. Memorias de la Peste. Memorias de la Peste, así que muchísimas gracias. Tivicen Ediciones, habías comentado, me parece. No, esto es de La Tramoyista Editorial. Vale, La Tramoyista Editorial, Memorias de la Peste, 9 de diciembre, 7 de la tarde, Plaza del Adelantado, traigan abrigo. Sí, yo tendré que llevar abrigo, sí. Y gorra. Y en tu caso, gorra también. Sí, sí. Y un abrazo muy, muy fuerte. La próxima muy bien. De la 11ª semana del cómic tendrá lugar mañana, 3 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, una hora más en la península, con nuestra edición especial de Escépticos en el Pub en Tenerife, especial Semana del Cómic. Tendremos a Jordi Triano Pardo desde Barcelona hablando sobre Tiempo de Brujas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.